mismo. Entonces cuando va a lanzarse Santauro con sus cosas, yo lo voy a hacer eso pues que haga, voy a ver si puede, si dice. Aunque no creo que pueda, porque tampoco no tiene jale con los militares. Salvo que a los militares les ofrezca. No tiene jale, porque a él lo ven Mm. como Pero terrorista. igualito que Muy buenos días con todos los colegas de Derecho, estudiantes y público en general. Esta mañana, doctor, muy buenos días. En nombre de del equipo de Juris.p queremos saludarle por su cumpleaños que ha sido el día de ayer. Expresarle nuestro más sincero agradecimiento por su dedicación y pasión por la enseñanza. Su compromiso con nuestro aprendizaje y sabiduría nos inspira a ser mejores cada día, doctor. Asimismo, también queremos saludarlo por ese día tan trascendental. Ya dejando, me complace en darles la bienvenida a la 12ª sesión de nuestro diplomado especializado en desnaturalización y reposición laboral. Este evento académico está organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Huaura, conjuntamente con Juris.b. Mi nombre es Néstor Apaza y en esta oportunidad les voy a acompañar siendo el moderador de la presente sesión. Ahora vamos a explicar algunas reglas de conducta, como ustedes ya lo saben. Primero es mantener los micrófonos apagados durante el desarrollo de la presente sesión para que haya un ambiente óptimo de aprendizaje. Si desean realizar alguna consulta al docente, deben levantar la mano o en su defecto dejarlo en el chat. Asimismo, se les hace recuerdo, estimados participantes, que las preguntas deben estar relacionadas con el tema, no se van a absolver consultas particulares. También les animamos a considerar la posibilidad de activar sus cámaras. También les vamos a solicitar que al finalizar la sesión puedan activar sus cámaras y así brindar su saludo a nuestro docente por su cumpleaños, porque ya es la 12ª sesión y sería muy grato saludarle por este día tan trascendental. Cualquier inconveniente o duda administrativa sobre la organización del presente evento académico lo puede realizar al número 900-977-645. La ponencia de hoy estará a cargo de nuestro distinguido docente, el doctor José María Pacoricari, quien es maestro de Derecho Administrativo por la Universidad San Agustín de Arequipa, es miembro de la Asociación de Argentina de Derecho Administrativo y socio de la Asociación Española de Derecho de Trabajo y Seguridad Social. El día de hoy el ponente desarrollará la sesión sobre desnaturalización en el servicio civil. Sin más preámbulos, le cedo el uso de la palabra, doctor, puede iniciar con su magistral ponencia. cumpleaños, muy agradecido. Doctor, su audio, doctor, no le escuchamos, doctor. Está. A ver. Sí, ya está, doctor, activo, ahora sí. Tengan todos ustedes muy buenos días. Agradecer por los saludos a juris.p. Gracias por el feliz cumpleaños. Vamos a empezar nuestra sesión número 12 respecto de la desnaturalización y la reposición laboral. Estamos en un punto donde un poco no hay muchos casos, no hay jurisprudencia, tenemos que teorizar, pero no queríamos dejar de lado el régimen laboral general que ya está vigente, aunque con pocos trabajadores, pero ya está vigente a nivel nacional en algunas entidades públicas, como es el régimen del servicio civil. La vez pasada tocamos un punto de vista más teórico y de vinculación.
Hoy vamos a tocar esa parte, pero un poco ya viendo cómo podría alegarse una desnaturalización, cómo podría existir una posible desnaturalización, y tal vez nos demos cuenta de que la ley del servicio civil, que a las organizaciones sindicales de empleados públicos no le agrada mucho, eh, en sí, sí tiene unos problemas respecto de la defensa de derechos como es la estabilidad laboral. Vamos a empezar primero, como no existe jurisprudencia, es decir, Corte Suprema, TC, sobre casos particulares de reposición de la ley 30.057, porque es un régimen que recientemente se implementó en algunas entidades públicas. Vamos a ver primero la parte general desde el punto de vista de nuestra Constitución y desde el punto de vista de el ordenamiento jurídico internacional, es decir, tratados que ha firmado el Perú y que contienen la defensa del derecho a la estabilidad laboral. Esa primer parte la vamos a utilizar para poder hablar sobre cómo podría darse supuestos de desnaturalización en la ley 30.057. No sin antes informarte que esa parte general también la puedes utilizar en los demás supuestos de desnaturalización que ya hemos visto, que es la 276, el 728 o la 1057. ¿Correcto? Vamos a hacer una pequeña ubicación del tema respecto de la 30.057. En la próxima sesión ya dejamos la 30.057 y pasamos a modalidades formativas y su desnaturalización. ¿Ah? ¿Correcto? Y después ya vamos culminando con tercerización e intermediación laborales. Ya, entonces, mira, vamos a ver en la pizarra algo sobre este tema. Mira, cuando hemos estado viendo nuestro tema sobre la desnaturalización y reposición laboral, resultaba importante ver algunos temas centrales, ¿no? Lo hemos tratado de ver desde el punto de vista del sector privado y del sector público. Entonces, cuando hemos visto aquí el sector privado, te informé que el único régimen laboral general a cargo de este sector privado, es decir, empresas, personas jurídicas de derecho privado, es el régimen, vamos a colocarlo como lo conocemos, régimen laboral privado, y esto es el decreto legislativo 728. Claro, alguien me dirá, pero doctor, ese decreto legislativo está dividido en dos tubos. Es correcto, pero en sí el decreto legislativo 728 está vigente hasta la fecha. Lo que pasa es que por las modificaciones se ha emitido un texto único ordenado que en esencia para el caso que nos ocupa es el decreto supremo 003-97-TR. ¿Correcto? Ya. Este régimen es el régimen general laboral que se aplica al sector privado. No hay más regímenes. Ahora, también vas a encontrar el sector público. Y cuando tocamos sobre el sector público, vimos que este sector público también hace uso del régimen laboral privado 728. ¿Ya? Ya, no, esto era privativo del sector privado, y el sector público, por razones de eficiencia y eficacia administrativa, también utiliza este régimen laboral privado. Por eso encontramos trabajadores estatales 728. Ahora, el primer régimen laboral típico solamente del sector público es el que denominamos régimen laboral público. Esto a cargo del decreto legislativo 276. Régimen laboral público del decreto legislativo 276. Esto solo es aplicable al sector público. Ahora, el otro régimen es el régimen
laboral de contratación administrativa de servicios, el CAS, que se regula por el decreto legislativo 1057. Ese es el otro régimen exclusivo del sector público. No se utiliza este régimen para el sector privado. Recuerda, solamente al sector privado es el 728. Y por último, un tanto menos estudiado y más criticado es el régimen del servicio civil. Régimen del servicio civil, que es la ley 30.057. Entonces, a cargo del Estado vas a encontrar 4 regímenes laborales. El sector privado solo tiene un régimen laboral general. Recuerda que estos regímenes laborales son importantes en su estudio, porque tú también tal vez me puedes decir, doctor, yo soy del régimen laboral de profesores. No creo que me sea útil. Bueno, en lo que no diga ese régimen, en lo que no diga, este régimen se aplica supletoriamente. En lo que diga, para nada esto se aplica en esos regímenes o carreras especiales. Aquí también en el sector privado vas a encontrar regímenes especiales, como el régimen de los trabajadores de las micro y pequeña empresa. ¿No? Pero eso son regímenes laborales especiales. Si tú dices, uy, pero es tan grande el derecho laboral, sí, pero ¿cómo uno puede rápidamente adaptarse a un régimen laboral especial? Te adaptas porque en estos regímenes generales está ya regulado las instituciones laborales utilizadas también por los regímenes laborales especiales. Por lo tanto, si tú sabes estos regímenes laborales generales, fácilmente vas a poder descifrar el régimen laboral especial. Tiene algunas situaciones cambiantes, pero al final la estructura va a ser la misma que el régimen laboral general. ¿Ya? Entonces, estos regímenes laborales son a cargo del Estado. Esto es lo que genera, si es que algún estudiante de derecho está observando, lo que genera que el derecho del trabajo en el Perú esté variando. Entonces ya la currícula de la Facultad de Derecho debe ser modificada, porque generalmente cuando estudias el derecho del trabajo te vas a limitar al régimen laboral privado, donde hablan del contrato de trabajo. Pero ya como te estás dando cuenta, algunos que ya saben de derecho laboral van a preguntarle al docente, pero ¿y hay el régimen CAS? ¿Qué diferencia hay entre un CAS y un 728? ¿Qué diferencia hay entre el 276 y la ley del servicio civil? Es por esta realidad. Esta es una realidad. Y esa realidad con el tiempo va a generar el cambio en los sílabus de los cursos de derecho del trabajo en el Perú. ¿Ya? Entonces, ahora, estos 4 regímenes laborales también es importante en su estudio porque los jefes de recursos humanos del Estado tienen que conocer estos 4 regímenes laborales. ¿Por qué el jefe de recursos humanos? Porque el jefe de recursos humanos es parte del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Entonces, en esta parte dejas de lado el sector privado y vas a ver aquí el sistema administrativo de gestión fiscal de recursos humanos. ¿Ya? Lo estamos resumiendo para no escribirlo mucho. Ahora, este sistema administrativo de gestión de recursos humanos en el sector público tiene un ente rector, que es el SERVIR, la Autoridad Nacional del Servicio Civil. SERVIR. Ahora, SERVIR cuenta con un órgano denominado tribunal.
del servicio civil. Es un órgano dentro del servir, pero que goza autonomía respecto del servir. Ahora, también vas a encontrar aquí a la dirección fiscal, recursos humanos del MEF. Tú dirás, pero ¿por qué aparece aquí el MEF en el sector público? Porque cuando vas a contratar personal, ¿con qué dinero le vas a pagar al personal? Con recursos públicos. Antes de contratar personal debes tener recursos públicos. Para mantener al personal tienes que tener recursos públicos. Por lo tanto, yo no podría disponer un procedimiento de selección CAS si es que previamente no acredito tener la certificación presupuestal para poder llevar a cabo ese proceso de selección. Es por eso que aquí aparece este órgano. Ahora, también vas a encontrar que todos los jefes de recursos humanos de cada entidad en el Estado, ministerios, salud, ONP, municipalidades provinciales, distritales y gobiernos regionales, están dentro de este sistema. Ahora tú puedes decir, no, pero en mi área es gerencia de talento humano. Bueno, dice jefes de recursos humanos o los que hagan sus veces. Todo esto es el sistema administrativo de recursos humanos. Ya. En el sector privado lo que vas a encontrar es a personas naturales, personas jurídicas. Ambas serán tratadas como empleadores. ¿Ya? Ahora tú dirás, ¿y qué más, doctor? ¿Alguna entidad pública estará presente? Claro. Aquí vas a encontrar el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, el que conocemos como MINTRA. Y también vas a encontrar a SUNAFIL. Y también vas a encontrar aquí al Tribunal de SUNAFIL. ¿No? Eso es lo que vas a encontrar como órganos que están allí viendo los regímenes laborales. ¿Correcto? Ya. En el caso del Estado, solo los 728 pueden irse a estos tribunales y después todo está regulado por el órgano rector que es el Servir. Por eso un jefe de recursos humanos respecto de una opinión que da el Servir, lo único que tiene que hacer es dar cumplimiento a esa opinión técnica. Si lo contraviene, incurre en responsabilidad disciplinaria por negligencia en el desempeño de sus funciones. ¿Por qué? Porque estaría incumpliendo lo que dice un órgano rector. Esa es la realidad. Ahora, en nuestro curso lo que estamos viendo es desnaturalización. Entonces, en este caso, por ejemplo, pasamos de lo principal es el contrato de trabajo. Y el punto central en este caso es que del contrato de trabajo modal o sujeto a modalidad, desnaturalizas a un contrato trabajo indeterminado. ¿Ya? Esa es la desnaturalización. Pasas de plazo fijo a plazo indeterminado. Y esta desnaturalización, si es que la pides dentro de los plazos, va a generar tu reposición. En este caso, generalmente no tocamos el tema de los tipos de despido: fraudulento, incausado, arbitrario, nulo o indirecto.
Porque la desnaturalización, desnaturalizar, deriva en la reposición. Esa es la regla general, pero tiene sus excepciones. En este caso, por ejemplo, lo que estuvimos viendo en esencia, sino que hemos visto algunos supuestos más de desnaturalización. Este es el principal supuesto. En este caso, por ejemplo, vas a encontrar el supuesto de desnaturalización del contrato eventual 276. Ya. Y de allí pasamos a un contrato permanente 276. Y de la misma manera desnaturaliza y puede pedir su reposición. En este caso, la ley que habilita esta reposición es la que debes recordarte. Es esta ley. La ley 24041. Esencial para este caso. Ahora mira, en este caso de la reposición, aquí en este caso de la reposición, bueno, la norma fundamental será el decreto supremo 003-97-TR. Ahora, en el régimen CAS hay supuestos, pero el principal, y hemos visto en la debida oportunidad, pero el principal para este cuadrito que te ubique de manera general, ya hemos visto las especificidades. Aquí vemos el contrato CAS temporal. Y lo que vas a pretender es ser un contrato CAS indeterminado. Ya. Y esto va a generar tu reposición. Ya, entonces para este caso desnaturalizas y te repones. Ya, para este caso ves la ley 31131 en los artículos que está vigente. Ahora, adicionalmente a eso, aquí vas a ver una situación especial. Cuando estás en el sector privado, esto es así como tal cual. Pero si estás en el sector público, recuerda, es el 728 del sector público. Aquí vamos a ver. Sector público, vamos a colocarle aquí. Para esta desnaturalización te van a requerir ingreso por concurso público. Y de allí ya vas a ver que procede tu reposición laboral. En el caso del 276 que aplica la ley 24041 no se exige concurso público. En el caso del CAS, aquí se va a exigir concurso público. Recuerda, estamos viendo lo que está actualmente vigente. Estamos siendo objetivos. Yo no te puedo decir, no, no es necesario el concurso público. No estamos en una situación de marketing, de dar esperanza. Claro, podemos argumentar que esto no es necesario, pero esa argumentación está sujeta a enfrentarte a precedentes vinculantes que ya los vimos en su oportunidad. ¿Ya? Entonces, esto, mira, concurso público, ¿ya? Ley 31131. ¿Ya? En este caso de régimen del servicio civil, que es lo que vamos a ver, vamos a encontrar que habla de contratación directa. Y también te habla de contratación temporal. ¿Ya? Se apoyan, ¿ya? Después de esto, el detalle es aquí averiguar teóricamente
porque no existe ese tipo de contrato, ¿a qué puede ser? Entonces, lo que podemos teorizar es que puede ser un contrato permanente. Porque recuerda, para ser servidor del servicio, servidor de carrera, necesitas concurso público. Entonces, este caso no implica ningún concurso público. Allí ya encontramos problemas. Entonces, y allí procedería la reposición. Ahí es cuando, si digamos tú me dices, entonces doctor, vamos a analizar la posibilidad de la desnaturalización. Sí, ahí es donde te vas a dar cuenta que hay problemas, que no, casi sería difícil una desnaturalización por la estructura de este régimen laboral. Pero mira, en los demás sí se garantiza el derecho a la estabilidad laboral, salvo causa justa de despido. Entonces, esto es lo que vamos a ver y la posibilidad de esto, ¿ya? Recuerda que en este caso todavía no hay jurisprudencia del TC o de la Corte Suprema. Lo único que hay es la demanda de inconstitucionalidad contra la ley, pero que en ningún momento se pronuncia sobre supuestos de desnaturalización, porque todavía no existen casos que hayan llegado a ese nivel. Entonces, esto es lo que hemos visto hasta la fecha. Claro, hemos visto más supuestos internamente, pero esto es lo que hemos visto hasta la fecha. Y ahora estamos justo aquí, ¿ya? Entonces vamos a ver las diapositivas correspondientes. Mira ese cuadrito para que tú te guíes hasta dónde hemos llegado en todo nuestro curso de desnaturalización y reposición laboral. Mira, hemos transitado por varias cosas. Y falta una situación más. Seguramente ya alguien me estará diciendo, doctor, falta algo. Sus primeras clases decía algo especial. Claro. Aquí vamos a tocar de que en todos estos supuestos no es un régimen laboral, repetimos, no es un régimen laboral, aparece la locación de servicios, que como te dije es la palabra técnica para cuando tú dices soy un RH, orden de servicios, soy por terceros, SNP, todo es, la institución es locación de servicios. Entonces también hemos visto la posibilidad de que un locador de servicios, que es un régimen civil, esto no es un régimen laboral, civil, puede transitar el locador de servicios y convertirse en un contrato indeterminado, reponerse. Puede ser un contrato permanente 276 por aplicación de la ley y reponerse. Puede ser un contratado casi indeterminado y pasar a indeterminado y reponerse. En este caso se podría dar en teoría también esa posibilidad, porque ya tenemos la experiencia mía de 3 regímenes laborales donde sí es posible esa situación. Entonces puedes ver ahí, todo este cuadrito es lo que hemos transitado. ¿Ya? Ahora vayamos a las diapositivas, mira. A ver. Está perfecto, vamos a ver. Mira, el contenido de esta ponencia va a ser 2 partes. Como estamos en un lado teórico y de análisis de la ley 30.057 por falta de casos prácticos que están en la jurisprudencia, o sea, no hay jurisprudencia, nos vamos a partir de la protección contra el término de la relación laboral. ¿Sí? En los anteriores regímenes laborales que ya hemos visto que existe la ley 24041, el 003-97-TR, existe la ley 31131, pero son normas exclusivas de esos regímenes laborales. Entonces, en la ley 30.057, tú me vas a decir, pero aplicamos la ley 30.057, pero vamos a notar que está estructurada de tal manera que no permite hablar fácilmente de desnaturalización. Casi no podríamos hablar de desnaturalización. En un momento lo vas a ver cuando pasemos a este segundo punto. Posible desnaturalización en el servicio civil previsto en la ley 30.057. ¿Ya? Esto lo vas a ver
como forma de ponerte en conocimiento, ¿no? Tu ley 30.057. Yo no digo que la deroguen, más bien que podrían modificarla. No derogarla, modificarla sería lo prudente. Derogar es volver a emitir otra ley y volver a discutir sobre esa ley. Discutamos sobre esta ley y mejoremos esta ley. Eso sería lo más salomónico. ¿Ya? Pero bueno, depende de cómo ustedes lo ven. Ese es mi punto de vista. ¿Ya? Entonces, veamos esta primera parte, porque viendo lo que internacionalmente y la Constitución dispone sobre la protección contra el despido, podemos ya verificar si es que lo dispuesto en la ley 30.057 podría acarrear supuestos de desnaturalización y qué problemas podemos encontrar en este caso. ¿Ya? Entonces pasemos ahora a ver primero la protección contra el término de la relación laboral. Entonces vamos a ir desde la Constitución Política del Perú hasta la normatividad internacional de protección de los derechos laborales. ¿Ya? No creas de que no estamos protegidos internacionalmente. Y esto que vamos a ver es, digamos, algo que viene a complementar tu pedido de desnaturalización, porque es también utilizable al 276, al 728 y al CAS. ¿Ya? Entonces vas a ver tres normas importantes. Primero vayamos en nuestra Constitución. ¿Qué es lo que nos dice la Constitución? Mira, en este caso, lo principal, para no abundar en mucha normatividad, es el artículo 27 de la Constitución Política de 1993. ¿Y qué dice? Protección del trabajador frente al despido arbitrario. Ese es el principio. Dice, la ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario. Entonces se supone que la ley 30.057 en su redacción, normatividad, artículos, capítulos, títulos, numerales, incisos y literales, protege al trabajador contra el despido arbitrario. Si no encontramos ese tipo de protección, un poco podríamos seguir sosteniendo nuestra tesis que en la ley del servicio civil, el servidor civil es un medio del servicio civil y no una finalidad del servicio civil. No hay ese punto medio, ¿no? Donde podemos encontrar de que a la vez es medio y fin. ¿Ya? A eso estamos yendo. Pero recuerda, es un análisis científico jurídico. No estamos diciendo mi opinión. Lo estamos acreditando. Se supone que la ley 30.057 debe cumplir con el mandato constitucional y ejercer adecuada protección contra el despido arbitrario. Alguien me puede decir, pero si la ley del servicio civil en sus principios dice esa protección, inclusive lo extiende al término de la relación de servicio civil. Ya, una cosa es decirlo y otra cosa es verificar si la normatividad contenida en verdad genera esta posibilidad. ¿Ya? Entonces vamos. Ahora, otro punto importante es este, mira. Principios de la relación laboral. La Constitución Política del Perú en su artículo 26 te dice 3 principios. Eso también tenlo presente. Igualdad de oportunidades sin discriminación. Entonces tú puedes decir, ¿a qué podríamos hablar, doctor, en su tema de desnaturalización? La pregunta sería, ¿se puede discriminar a un contratado temporal o directo respecto de un contratado a plazo indeterminado? Hay posibilidades, pero hay una situación que en la ley 30.057 no vas a encontrar una situación jurídica de contratado permanente. Entonces se estaría creando una discriminación contra respecto de los servidores de carrera. ¿Ya? ¿A qué nos referimos? Mira, en la pizarra te vas a darte cuenta, ¿ya? Mira, vamos a borrar el cuadrito para ir a la pizarra. Ya has visto más o menos inclusive dónde puedes recurrir tus medios de defensa. El derecho laboral, así completo, es muy interesante. Parece, ¿no? Algo te marea porque dices, y doctor, las vacaciones en cada uno es diferente. Sí, es diferente en cierta forma, pero no imposible de conocer todo el régimen laboral. Ya, mira. ¿Recuerdas que en la clase pasada te dije tipos
servidores civiles. Pero te lo dije desde el punto de vista de la ley 30.057, ¿ya? Ya te dije, hay una clasificación en la ley marco del empleo público, pero dejemos de lado eso. Tú puedes decir, pero es, doctor, una tipología, seguramente es teoría. Nos vamos a aburrir con la teoría, doctor, de los tipos de servidores civiles y nos va a decir los grupos. No tiene tanta situación teórica. Ahora lo vas a ver, mira, te lo voy a describir y te voy a decir cuál es el problema respecto de la desnaturalización. En los otros regímenes, cuando describimos, era fácil establecer a dónde desnaturalizábamos. En este caso casi me está imposibilitando, entonces casi la Constitución no estaría cumpliéndose. Entonces, primer grupo de servidores que dice la ley de servicio civil, los funcionarios, ¿no? Funcionarios. Entonces ya sabes, ¿no? De elección popular, el presidente de la República, de libre designación y remoción, los ministros de Estado, de remoción y designación regulados, los miembros del Tribunal Constitucional o de la Junta Nacional de Justicia, que ahora último ya salió la relación, están a punto de designarse a los nuevos miembros, ¿ya? Ahí está, ese primer grupo, ahí dice funcionarios. Después de ese grupo aparecen los directivos superiores. ¿Ya? Los directivos superiores. Estos directivos superiores ingresan por concurso público y su contratación está sujeta al cumplimiento de metas y objetivos. Son personal de dirección. Algunos pueden ser de confianza, otros son netamente dirección, ¿ya? Pero no se habla nada sobre una estabilidad laboral de estos directores superiores, ¿ya? En la ley 30.057. Ahora, 3. Vamos a ver aquí a los servidores de carrera. Y 4, vas a ver a los servidores de actividades complementarias. Ya. Estos servidores de carrera es lo que es similar a la 276. Tienen que ingresar y empiezan a correr en un sistema, ¿no? Estratificado. Eso. No son servidores contratados, ¿eh? Son servidores de carrera, hacen carrera administrativa. Por eso, funcionarios, directivos, servidores de carrera, ellos ingresan a través de una resolución administrativa, es su forma de vincularse. Ahora, en este caso del servidor de actividades complementarias, tú puedes decir, ahí pues, estos sí son contratados, doctor, conforme dijo en la clase pasada. Sí, pero debes tener en cuenta que actividades complementarias son las labores manuales. Entonces, si te das cuenta, aquí en esta nomenclatura no se habla de obreros regionales ni municipales. Entonces, ¿dónde irían a dar esos obreros en la ley 30.057? Aquí, servidor de actividades complementarias. Si te das cuenta hasta aquí no se habla para nada de un servidor contratado que realice la labor de empleado público. ¿Ya? No hay el servidor contratado que realice la labor de empleado público. En la 728 sí ves, ¿no? El contratado, trabajo indefinido. También vas a encontrar en la 276 al contratado permanente. En el CAS es un contrato, entonces pasa de contrato a contrato. ¿Ya? Hasta ahí date cuenta de esa situación. Ahora mira, adicionalmente a eso vas a encontrar a los, aquí a la contratación directa. Directa. ¿Ya? A los contratados directamente. Estos contratados directamente tienen la característica de ser necesariamente temporales.
Y dentro de esta contratación directa temporal, uno de los supuestos es los servidores de confianza. Que conforme a la ley 30.057 te dicen expresamente el servidor de confianza no forma un grupo de servidores civiles. Por eso aquí en estos grupos no ves servidores de confianza. Situación distinta a la ley del empleo público, donde sí encuentras a un grupo de empleados de confianza. Aquí no existe como tal, dice, porque estos servidores de confianza pueden estar en estos tres grupos. ¿Ya? Pero su contratación es temporal y es contratación directa. ¿Qué implica contratación directa? Sin concurso público. En este caso, estos tres es por concurso público. Y este es sin concurso público. Esto es conforme a las reglas de su régimen, ¿no? Reglas especiales. Con ellos no nos metemos porque ellos necesariamente tienen que terminar su función y ellos culminan su relación laboral con el Estado, ¿correcto? De ellos, bueno, ya los encontramos. Pero aquí, en esta clasificación, como ves, ya, ahí está la clasificación. Ahora, ¿qué pasaría? Esa es la pregunta. ¿Qué pasaría si alguien contratado, por ejemplo, si un contratado directamente y de manera temporal no cumple con los requisitos para esa contratación temporal? Por ejemplo, aquí también vas a encontrar al temporal por suplencia. Entonces me hacen mi contrato sin concurso público y me dicen que voy a suplir a una servidora de carrera que ha progresado en la administración pública. O sea, ha pasado, hay una plaza vacante, allí estoy supliendo. ¿Ya? Entonces, allí, ¿qué pasa si estoy más de 3 años? Hay un límite, vamos a verlo, hay un límite para esa suplencia. ¿Qué pasa si paso de los 3 años? Ahí la norma no dice nada. Y allí surge el problema. Ya entonces, si es que es contratada directa y ya la suplencia ya no existe porque ya incumpliste la norma, entonces esa suplencia que estás ejerciendo ya no está conforme a los marcos legales. Significaría que habías desnaturalizado. Ahora, allí surge el problema. En este régimen, ¿y a dónde vamos a desnaturalizar? No puedes desnaturalizar al directivo superior porque solamente está supliendo un trabajador. Entonces no vas a ser personal de dirección. No puedes transitar aquí. Entonces aquí, doctor, aquí voy a transitar. Sí, pero recuerda que para ser servidor de carrera, como en la 276, necesitas ingreso por concurso público. Pero acá no ingresaste por concurso público. Y la vinculación es por resolución. Tú te vinculaste por contrato. Entonces, doctor, me vincularé en las actividades complementarias, pero sería rebajar tu categoría, porque esto generalmente es para obreros. Tú estarías en una situación de empleado. Entonces, ¿dónde voy, doctor? Y allí encuentras por qué puedes decir, esa clasificación no es tan buena, ¿no? No es tan buena porque en verdad no me permite. Y entonces allí tú te preguntas, ¿y la Constitución no decía que te procuraba adecuada protección contra el despido arbitrario? Imaginemos que este contratado directo dentro de la 30.057 ya labora por suplencia más de 3 años. Entonces lo debemos seguir manteniendo así. Ya la ley dice que hay un límite de 6 meses prorrogables a un tiempito más. Entonces no hay protección para él. ¿Por qué? Porque la ley no te lo permite. Entonces, ¿qué hacemos? Allí surge el problema de esta clasificación. ¿Dónde lo voy a poner? ¿Ves? Entonces lo que tendríamos que hablar es de una posible existencia de un contrato permanente. Pero allí ya encuentras el problema de que no se establece en la en la legislación 30.057 un contrato permanente para empleado público. Para obrero sí,
servidor de carrera, pero yo no puedo ir al servidor de carrera, necesito ingresar por concurso público. Y allí encuentras que no existe esta situación. Primer problema. ¿Ya? Entonces, mira, aquí cuando ves igualdad de oportunidades sin discriminación, encuentras ese problema de la discriminación del contratado directo temporal que excede lo que dice el marco legal para seguir siendo ese tipo de contrato. Entonces, ¿a dónde va a ir si se desnaturaliza? Lo vamos a sacar, ya está 4 años, porque la norma dice que no puede, no goza de estabilidad, entonces vamos a cumplir. Allí empieza a haber otro, carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. Ya. Eso dejémoslo por un rato aquí. Interpretación favorable del trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma. Ya. Aquí el problema es la duda insalvable. Duda insalvable es después de aplicar todos los métodos de interpretación de la norma. Ahora, ¿cuántos métodos de interpretación de la norma laboral existen? Si googleamos, vas a encontrar 14 métodos. Pero inclusive los que sabemos de teoría general del derecho, vamos a decir, pero falta aquí este método no debería estar. Y ingresamos a una ambigüedad, lo cual hace imposible a la aplicación del indubio properario. El indubio properario no dice indubio insalvable properario, solo dice indubio properario. ¿Por qué? Porque nuestra constitución política, a diferencia de una constitución como la mexicana, no contiene el principio de protección. Este principio de protección tiene 3 subprincipios. Este principio de protección es el que en clases pasadas te dice, o principio de tuitividad. Ya. Ahora, este principio de protección implica estos 3 subprincipios. Interpretación de las normas laborales a favor del trabajador. Entonces, esto es una interpretación favorable, el indubio properario. Inclusive, en legislaciones como en Brasil, se habla del principio promísero, por el cual la interpretación de normas procesales en el proceso laboral debe ser a favor del trabajador. La interpretación de los medios de prueba en un proceso laboral debe ser a favor del trabajador. Pero esto es un principio discutido, pero existe en la jurisprudencia de Brasil. Ya, ahora, vas a encontrar aquí otro principio que no está contenido en la Constitución. Aplicación de la norma laboral más favorable al trabajador. Si encuentras conflicto de normas, generalmente nosotros utilizamos los criterios. Criterio de competencia, criterio de especialidad, criterio de jerarquía, criterio de temporal. Son 4 criterios. ¿Ya? Pero este criterio no está previsto en la Constitución, así es que generalmente no se aplica. Entonces, ¿cuál es de las normas la más favorable? Esta, ya, entonces hay que aplicar. Pero eso no está previsto. Y la condición más beneficiosa, a la que hace referencia la jurisprudencia de la Corte Suprema. Lo que más beneficia al trabajador es lo que se debe aplicar. El caso, por ejemplo, de los obreros municipales, que eran contratados como CAS. La Corte Suprema dijo, les es más beneficioso, por el principio de condición más beneficiosa, ser de régimen laboral privado 728, porque así lo establece la Ley Orgánica de Municipalidades en la contratación de los obreros municipales. Ese es el principio de condición más beneficiosa. Entonces, esos principios debemos tener en cuenta para hablar de desnaturalización. Ahora mira, cuando vemos esto, ahora vamos a la normativa internacional. Pues no creas que solamente lo tenemos que... Como estamos en la ley 30.057 y vemos que la ley 30.057 no está otorgando adecuada protección contra un despido arbitrario, es necesario verificar, no nos podemos ir a otras normas de los otros ordenamientos, de los otros regímenes laborales. Nos vamos a la Constitución y si la Constitución no es tan explícita, vayamos a lo que firmó el Perú como tratado internacional. Y allí encuentras, primera norma, la Carta Iberoamericana de la Función Pública. Dice, el mero cambio de gobierno o la concurrencia de circunstancias o decisiones de exclusiva apreciación discrecional no serán por sí mismas causa suficiente para justificar despido o rescisiones de empleo.
Este es el numeral 45, desvinculación en la Carta Iberoamericana de la Función Pública. Entonces, ¿qué es lo que podemos resumir en conclusión de eso? Dice, no es causa justa de despido si el término de la relación laboral del servicio civil acreditada se debe a mero cambio de gobierno, concurrencia de decisiones de exclusiva apreciación discrecional. ¿Ya? Entonces, a veces, tal vez te has sujeto a esos supuestos de doctor, ¿sabe qué? Ha cambiado, el nuevo alcalde ha agarrado y nos ha votado. Pues tú puedes decir, eso no tiene sustento legal. Sí tiene sustento legal. Podemos acreditar con prueba indiciaria que el cambio de gestión motiva tu despido. Y si es esto cierto, existe un despido fraudulento que acredita tu reposición laboral, siempre y cuando cumplas con los requisitos para el cargo que venías ocupando. ¿Ya? Entonces, esa situación tampoco puede ser discrecional. Me dice, bueno, veo que estas personas no deben seguir laborando, las vamos a sacar. Son malos elementos. No puede ser ese tipo de despido. Otra norma que también es útil para lo que estamos viendo es, en este caso, el artículo 7, literal D, del protocolo adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. ¿Ya? Es el protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Ya? No creas de que la estabilidad laboral está proscrita. La Constitución del 1999 no habla de estabilidad laboral por la flexibilización laboral que quiere establecer. En este caso, si vamos a la Convención Americana de Derechos Humanos, en su protocolo adicional, contiene la estabilidad y dice, los estados partes en el presente protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias. Condiciones justas. El contratado directo en la 30.057 tendrá una condición justa en lo que acabamos de ver. Mira, y para lo cual dichos estados garantizarán en sus legislaciones nacionales de manera particular la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y con las causas de justa separación. Entonces, solamente se te puede separar por causa justa de despido relacionada con tu conducta o con tu capacidad. En el momento en que tu contratación directa en la ley 30.057 excede los límites previstos en la ley y tú sigues prestando servicios, evidentemente solamente te podrían sacar por una causa justa de separación. Y también vas a encontrar el convenio OIT 158. Este convenio OIT 158 es importante en su artículo 2. Dice convenio sobre la terminación de la relación de trabajo. ¿Y qué dice en relación a los contratados temporales? Que incluiría a los contratados temporales de la ley 30.057. Dice, todo miembro podrá excluir de la totalidad o de alguna de las disposiciones del presente convenio a las siguientes categorías de personas empleadas. Y hasta allí te está diciendo, por si acaso vamos a excluir a tales personas. Pero no te preocupes, ¿eh? Mira hacia dónde vamos, dice. Los trabajadores con un contrato de trabajo de duración determinada o para realizar determinada tarea. Ya. Allí están nuestros contratados directos de la 30.057. Los trabajadores que efectúen un periodo de prueba o que no tengan el tiempo de servicios exigidos, siempre que en uno u otro caso la duración se haya fijado de antemano y sea razonable. Aquí ves, te dice que una vez que concluyes el periodo de prueba ya tienes derecho a la estabilidad laboral. En el sentido contrario, si estás dentro del periodo de prueba, se puede dar fácilmente término a tu relación laboral. Y los trabajadores contratados con carácter ocasional durante un periodo de corta duración. ¿Ya? Entonces tú dirás, ya, pero doctor, esto está excluyendo a los trabajadores a los que usted se refiere. Inclusive perjudicaría a los 276, a los CAS que usted está hablando también que se pueden desnaturalizar. Pero este mismo artículo 2 dice lo siguiente, y aquí está la parte importante del mismo artículo 2 respecto de estos tres supuestos. Dice, se deberán prever garantías adecuadas contra el recurso a contratos de trabajo de duración determinada, cuyo objeto sea eludir
la protección que prevé el presente convenio. Es decir, que si utilizamos estas modalidades de contratación laboral para evitar la aplicación del convenio, dice que el Estado parte debe establecer los mecanismos de defensa correspondientes para los trabajadores que no están en esta situación, pero que la entidad pública o el empleador privado los colocan para crear simulación o fraude laboral. Entonces, esto es importante para efectos de lo que estamos indicando. Entonces, por lo tanto, en el caso que yo te he colocado, donde el contratado directo excede los límites previstos en la ley y continúa prestando servicios, entonces el Estado le debe garantizar una adecuada protección, porque estaría ya ante un caso de simulación o fraude laboral. Recuerda también, como el filósofo Karl Popper nos dice sobre la teoría del falsacionismo: si tenemos una teoría y un solo caso no encaja en la misma, entonces la teoría es falsable y debe ser desterrada para dar paso a otra teoría. Entonces, en este caso, si los contratados directos de la ley 30.057 no pueden ser transitados a un régimen estable, evidentemente decir que no tienen estabilidad laboral cuando se produce simulación o fraude laboral en su contratación, entonces allí encontramos ya una teoría falsable que debe dar lugar a nuevas teorías. ¿No? Entonces, continuemos. Ahora, vayamos a la posible desnaturalización del servicio civil en la ley 30.057. Ojo, yo no estoy afirmando que no sea posible contratar directamente y de manera temporal en la ley 30.057. Evidentemente, si una persona, un servidor de carrera de la 30.057, abandona su cargo para gozar de una licencia de maternidad y al vencimiento de la licencia de maternidad se reincorpora, evidentemente la contratación temporal directa debe culminar. Eso es lo correcto. Allí no hay ninguna simulación o fraude laboral, porque para eso está establecido la contratación laboral. El problema está en el cual la persona, el servidor de carrera, se va a gozar de su licencia. Justo en mitad de la licencia presenta su renuncia y la persona que está supliendo por contratación directa y temporal en la 30.057 sigue prestando servicios cuando ya no está supliendo a nadie. Allí se produce desnaturalización. Esa es la situación que estamos analizando. No estamos diciendo que esa contratación está mal. Mientras esté dentro de los cánones y no tenga por objeto simular o crear fraude laboral, entonces la contratación directa temporal es admitida, es correcta y no podemos alegar allí estabilidad laboral. El problema está cuando se incumple los límites para dicha contratación y un trabajador sigue prestando servicios, pero ya no bajo los límites que establece. Ese trabajador desnaturalizaría. ¿O qué pasaría si empezamos a contratar trabajadores de la 30.057, pero con la finalidad de abaratarnos costos, de evitar estabilidad laboral? Evidentemente allí ya empezamos a hablar de simulación y fraude y esas contrataciones directas temporales ya empiezan a ser un poco cuestionables respecto de los principios y derechos que establecen las normas internacionales. E inclusive la ley 30.057, si es que impediría el cuidado de estas personas, ya estaría contraviniendo la Constitución porque no estaría facilitando una adecuada protección contra el despido. Ahora mira, vamos a ver esto de la posible desnaturalización. Mira, ojo, esto quería que tengas en cuenta. En el informe final del estado situacional de la administración financiera del sector público, que ha sido publicada en mayo del 2024, hace unos meses, en la página 44 se refiere a los trabajadores o al régimen del servicio civil de la ley 30.057. Y justo en esta página 44, casi al final, dice número de personal de la ley 30.057. En relación al año pasado, que era mínimo, mucho menos, mira, dice, la ley 30.057, ley del servicio civil, instituye un régimen único para los servidores públicos, consolidando los regímenes laborales del Decreto Legislativo 276, Decreto Legislativo 728 y el CAS.
para 2024, en las entidades del gobierno nacional y gobiernos regionales se contabilizan 2.921 servidores bajo este régimen, de los cuales el 76% son servidores civiles de carrera y el 9,6% pertenecen a actividades complementarias. ¿Ves? Ya te vas dando cuenta que poco a poco está avanzando en número de servidores la ley 30.057. Y poco a poco ya vamos a ver los problemas jurídicos que se van a generar respecto de la interpretación de los derechos de este tipo de trabajadores. ¿Ya? Eso es para que te des cuenta, que no vayas a decir, doctor, pero no existen trabajadores de la ley del servicio civil en el Perú, eso no creo, ni siquiera se va a dar. No. Este es un informe situacional objetivo que establece que actualmente en gobierno nacional y gobiernos regionales tenemos 2.921 trabajadores bajo la ley 30.057. Ya, estando esa precisión, mira. Dentro de los principios que establece la ley 30.057, vas a encontrar que dice principio: protección contra el término arbitrario del servicio civil. Y al hablar de eso dice, la ley 30.057 otorga al servidor civil adecuada protección contra el término arbitrario del servicio civil. Es decir, no limita la protección solamente al despido. Dice al término del servicio civil. Tú puedes decir, pero ¿por qué no habla de despido? Cuando veamos el término de la relación del servicio civil, te vas a dar cuenta por qué dice término y no despido. ¿Ya? Al final vamos a ver eso y vamos a retomar esta primera diapositiva. Pero parte de esto, recuerda que esto es un principio que debe informar todo el ordenamiento jurídico previsto en la ley 30.057 y su reglamento. Pero veamos si la normatividad no se contrapone a este principio, porque puede haber situaciones de contradicción. Y esa situación de contradicción, ¿cómo se resuelve? A partir justo de este principio, que dice que otorga adecuada protección contra el término del servicio civil. Ya, entonces veamos aquí supuestos de contratación directa. La vez pasada ya vimos, ¿no?, las otras formas de vinculación, concurso público, bueno. Pero ahora centrémonos en este supuesto. ¿Recuerdas que en los otros regímenes laborales siempre analizábamos la contratación temporal, la contratación a plazo fijo, la contratación modal? Y esa contratación supuestamente sujeta a un plazo, a una condición, podía desnaturalizarse a un contrato indeterminado. Eso es lo que buscábamos, ¿no?, generando estabilidad laboral. Y en este caso, la contratación que encontramos para efectos de nuestra disertación es la contratación directa que está prevista en la ley 30.057. Y cuando habla esta contratación directa, nos habla de 4 supuestos de contratación directa. Cuando dice contratación directa es de ponerte así en la cara y decirte, contratación directa significa que no ingresaron por concurso público. Y recuerda que si no ingresas por concurso público, no tienes derecho a reposición laboral. Eso más o menos es el mensaje de la ley 30.057 al decirte expresamente contratación directa. En vez de decir contratación temporal o a plazo fijo, dice contratación directa, sin concurso público. ¿Ya? Entonces ya allí ya encontramos ya una situación de aquí no vas a hablar de desnaturalizaciones. ¿Ya? Recuerda eso. Y ahora, ¿cuáles son esos supuestos? Los servidores de confianza. Entonces, el servidor de confianza es contratado directamente. Pues, ¿y por qué no dice que sea mediante concurso? Porque sería más difícil si es que una persona lo contratas supuestamente como servidor de confianza, pero resulta que en los hechos no ejerce esa labor. Sería más difícil, ¿no?, decirle que desnaturalice. ¿Por qué? Porque le va a decir, usted no ingresó por concurso público, usted es contratación directa. Entonces, no, pero mis labores no son de confianza, mi cargo no es de confianza. Bueno, no nos interesa. Tú no ingresaste por concurso público y no tienes derecho a la reposición. 2. Servidores por suplencia, por progresión en la carrera.
y por un periodo máximo de 6 meses no renovables. Mientras se Doctor, ¿me podrá escuchar? listo, ¿me escuchan? Perfecto. Sí, muchas Ya. gracias. Estábamos del servidor de confianza. Estamos viendo al servidor, segundo supuesto de contratación en la ley 30.057. Recuerda, todo es 30.057. No estamos tocando para nada otro régimen laboral. Servidores por suplencia, por progresión en la carrera y por un periodo máximo de 6 meses no renovables, mientras se realice el concurso público para casos debidamente justificados. Como viste, en los grupos de servidores públicos encuentras los servidores de carrera, ¿correctamente? Ahora, ese servidor de carrera puede participar en un concurso transversal de méritos, que ya vimos la vez pasada. Entonces puede dejar su plaza o cargo público o puesto público y subir a otro puesto. Esa es la progresión. Entonces, como está en otro puesto y allí se va a quedar, te dice en este caso que puedes contratar suplencia en el cargo dejado. Allí ya te vas dando cuenta de una diferencia. Te está hablando de una suplencia, pero una suplencia en una plaza vacante. Y ya es diferente de la 276, que la suplencia solamente era para sustituir a un titular. Allí ya encontramos un supuesto donde ya no puede desnaturalizar como en los otros casos. Sin embargo, mira lo siguiente, dice, y por un periodo máximo de 6 meses no renovables. Entonces, ¿qué pasaría si contratamos directamente por suplencia a una persona? En este caso. Pero esta persona continúa prestando servicios más allá de los 6 meses, que acá dice expresamente son no renovables. Y asimismo, no existe ninguna posibilidad todavía que se visualice de realizar un concurso público de méritos para ocupar esa plaza. ¿Acaso no hablaríamos de una desnaturalización? Allí ves esos supuestos que hay que pensar. Ahora mira, tercer supuesto. Servidores para los casos de suspensión perfecta e imperfecta. Allí es donde vamos a ver. En la suspensión perfecta se mantiene la relación laboral, pero el trabajador deja de prestar servicios y el empleador deja de pagar la remuneración. En la suspensión imperfecta, el trabajador sigue recibiendo su remuneración, pero deja de prestar servicios. ¿Ya? Entonces, se puede contratar, te está diciendo, en estos supuestos. Cuando hay suspensión perfecta, hay imperfecta, ¿ya? De manera directa. Ahora, imagínate que la suspensión perfecta e imperfecta desaparece y tú sigues prestando servicios. ¿Acaso no desnaturalizaría? Ahí está el problema. Cuando excedemos los límites que establece la ley, allí es donde el contratado directo puede aspirar a una desnaturalización. Ahora mira, 4. Servidores por incremento extraordinario y temporal de actividades, en donde se encuentra comprendido el inicio de nueva actividad y el incremento de las ya existentes. En este caso más adelante vas a ver que te dice que debes justificar este tipo de contratación. La pregunta es, ¿y qué pasa si contraviniendo la ley no se justifica? Es decir, no hay causa objetiva de contratación debidamente detallada. ¿Acaso no se produce desnaturalización? Entonces vemos que esta contratación directa, mientras sea dentro de los límites y haciendo honor a la verdad, es totalmente lícita, no es irregular. Pero en el momento en que aparece el fraude y la simulación laboral y la contravención a los límites previstos, allí es donde ya podemos ver supuestos de desnaturalización.
Ahora, una situación importante es la siguiente. Mira, soy contratado directo. Ya. Pero es importante que si queremos hablar de supuestos de desnaturalización que podrían darse, debes tener en cuenta esto. Mira, en todos estos casos solo se requiere la verificación por parte de la entidad del cumplimiento del perfil del puesto en relación con los requisitos de formación y experiencia, siempre que los mismos estén debidamente identificados en el aviso de convocatoria. Entonces, lo importante, antes de que te emociones por pedir una desnaturalización, es que siempre verifiques que cumples con los requisitos del perfil del cargo al cual vas a desnaturalizar, ¿ya? Si no cumples con los requisitos, mejor no pienses en desnaturalizar, porque allí va a haber una presunta comisión de un delito de indebida designación, contratación o nombramiento de persona que no cumple con los requisitos del perfil para el cargo, ¿ya? Entonces, siempre verifica, ¿cumples con el perfil? Sí, cumplo con el perfil, entonces no te preocupes. Pero si dudas y creo que yo no cumplo con el perfil, pero igualito estoy contratado, allí mejor calladito, termina tu vínculo y retírate nada más a tu lugar que corresponda. Ahora, aquí está este supuesto que dice de la contratación directa. Suplencia en el periodo de prueba. Dice, el puesto que deja un servidor civil de carrera que se encuentra en periodo de prueba por progresión. ¿Ya? O sea, el servidor civil gana la progresión. En el nuevo cargo está sujeto a prueba. Pues mientras ese periodo pasa, puedes contratar a un trabajador por suplencia en el mismo puesto del servidor de civil. Ahora, el problema está allí, como te dije, ya, si hay un plazo, dice, solo puede ser cubierto por contrato temporal de suplencia, correcto, el cual se realiza directamente sin concurso y por el plazo que dure el periodo de prueba. Imaginemos que la contratación temporal continúa y ya pasó el periodo de prueba. Ahí se genera desnaturalización. Claro, ya podemos hablar de un supuesto de desnaturalización. Dice, el contrato temporal de suplencia por periodo de prueba puede extenderse por el término adicional que tome realizar el concurso para cubrir el puesto dejado por el servidor que superó el periodo de prueba. Ahora tú puedes decir, doctor, pero dice aquí que si supera el periodo de prueba puede continuar laborando, entonces no habría desnaturalización. Pero se supone que para que se extienda este tiempo debe haber un documento, no en vía de regularización, sino antes del vencimiento del periodo de prueba debe decir que se va a extender hasta que se realice el concurso correspondiente. Si no hay eso, la desnaturalización sigue en pie. Ahora, dice, los servicios prestados bajo la condición de contratación temporal de suplencia no generan derechos adicionales a los establecidos contractualmente. Tampoco generan derecho para el ingreso al servicio civil de carrera o permanencia en el puesto. Esto es lo que dice la ley 30.057. Es por eso que te digo, ¿en verdad la ley 30.057 asegura una adecuada protección contra el despido arbitrario? Entendido el despido arbitrario en todas las modalidades que ha creado el Tribunal Constitucional y la legislación. Evidentemente no. Mira, estábamos hablando bien de la desnaturalización, que puede ser que vaya fuera del plazo, y de repente la misma ley 30.057 te dice eso. Los servicios prestados bajo la condición de contratación temporal de suplencia no generan derechos adicionales a los establecidos contractualmente. No me podría generar el derecho a la estabilidad laboral, correcto. Entonces, eso contraviene lo que acabamos de ver en el convenio, en el protocolo adicional del convenio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dice, tampoco genera derecho para ingreso al servicio civil de carrera. Ya estamos correctos. No queremos en una desnaturalización ser servidores de carrera, no podemos. Pero sí podría generarse una contratación permanente. Y aquí nos mata esa última idea, o permanencia en el puesto. Entonces allí un poco que eso va a implicar el análisis de la 30.057, si se pone en vigencia como está y se generan estos problemas conforme a los instrumentos internacionales a los que hemos hecho mención.
porque en ese caso estaría en el supuesto de que la administración pública jamás va a incurrir en simulación ni en fraude laboral. Una administración pública tan perfecta que siempre va a respetar los límites establecidos a la contratación directa temporal y por lo tanto jamás el contratado temporal podría tener derecho a una permanencia en su puesto de trabajo. Bueno, eso habría que evaluarse correctamente porque también es un principio del derecho administrativo el abuso de poder. Es decir, que el abuso de poder previsto como principio en la ley 27444 de procedimiento administrativo general sí existe. O sea, aquí la ley 30.057 pretende cerrar los ojos ante la posibilidad de un abuso de poder, desvío de poder, exceso de poder, ¿no? Ahora, servidor de confianza, veamos. Dice, el vínculo entre los servidores de confianza y la entidad se establece en un contrato escrito de naturaleza temporal, ¿correcto? Cuya vigencia se condiciona a la confianza de quien lo designa y donde se precisan las condiciones de empleo, el puesto a ocupar y la contraprestación a percibir. El contrato puede resolverse sin que ello genere derecho al pago de compensación, otorgamiento de título de suma título de liberalidad, indemnización alguna por terminación del vínculo con la entidad pública. Ya. Esta contratación, evidentemente, si eres trabajador de confianza, no vas a tener derecho a una reposición laboral, ni tampoco hablar de desnaturalización. En ese caso, pero debemos tener en cuenta que no siempre la administración pública va a actuar apegado a la normatividad. Es posible que tú vas a estar contratado. En el papel dice contratado por confianza, pero en los hechos vas a trabajar en otra área. O sea, que está el memorando, trabajas allí y vas a proyectar resoluciones. ¿Qué pasa en ese supuesto? Entonces, en ese supuesto podríamos hablar de una desnaturalización. Pero vuelvo a repetir, no estamos diciendo que todos los trabajadores de confianza van a desnaturalizar, sino en los supuestos en los cuales se crea simulación, fraude laboral o se contraviene el ordenamiento jurídico para crear supuestamente menos costo laboral al Estado. Contratación temporal. Dice, excepcionalmente se puede contratar de manera directa a plazo fijo. En los casos de suspensión perfecta e imperfecta, en los casos de incremento extraordinario y temporal de actividades. Esto es para que veas que la contratación directa es el género, mientras que la contratación temporal es la especie. En este caso, la contratación temporal te habla de la suspensión perfecta e imperfecta, que es un supuesto de contratación directa, y también del incremento extraordinario y temporal de actividades. No se refiere al supuesto de la suplencia por progresión del servidor de carrera o al caso de los servidores o funcionarios, bueno, servidores de confianza, ¿correcto? Entonces ya está en ese entendido. La contratación directa implica la especie de contratación temporal que abarca estos dos supuestos. Estas situaciones deben estar debidamente justificadas. Esta es la parte que quiero resaltarte. Cuando en la ley 30.057 dice contratación temporal y se remite estos dos supuestos, suspensión perfecta e imperfecta y el incremento extraordinario y temporal de actividades, te dice expresamente estas situaciones, estas dos, deben estar debidamente justificadas. Es decir, que en el contrato temporal directo a plazo fijo que se firme, conforme a la ley 27444, debe establecerse la causa objetiva de la contratación. Dice debidamente justificada. No es que genéricamente o vamos a decirlo de una manera coloquial, no, tienes que detallar. Allí surge el problema. Si es que no se detalla, doctor, debidamente la justificación, ¿podría haber desnaturalización? En teoría, sí. ¿Por qué? Porque es necesario la causa objetiva de la contratación. Porque imaginemos que dice por incremento extraordinario y temporal de actividades, pero en los hechos, por principio de primacía de la realidad, jamás se produjo ningún incremento extraordinario o temporal. Y es más, cuando revisas el contrato ni siquiera se justifica en qué consistía ese incremento, pero te contratan directamente y de manera temporal. Y estás laborando así.
En ese caso, ¿se produce o no la desnaturalización? En los otros regímenes laborales vimos que sí era posible la desnaturalización en esos supuestos. Contratación temporal. Mira, los contratos no pueden tener un plazo mayor a 9 meses. Pueden renovarse por una sola vez antes de su vencimiento, hasta por un periodo de 3 meses. 9, 10, 11, 12. Cumplido el plazo, tales contratos concluyen de pleno derecho y son nulos los actos en contrario. Claro, mira, ¿dónde está la adecuada protección contra el despido arbitrario si es que el contratado temporal excede los 12 meses de contratación? Evidentemente no existe, porque acá expresamente dice tales contratos concluyen de pleno derecho. Es decir, no es necesario que le curses nada. Y si él sigue trabajando, él está trabajando bajo un contrato que ya concluyó de pleno derecho. Claro, eso hay que evaluarlo bajo los principios: interpretación favorable, condición más beneficiosa, aplicación de la norma más favorable. Pues en el caso de la aplicación de la norma más favorable, nos remitimos a las normas internacionales que ya te las describí. Pues evidentemente aquí no existe una protección si es que se incumple estos plazos. Pero inclusive aquí, ya yendo, recuerda que estamos en teoría, 9, 10, 11, 12. A partir del tercer mes, el periodo de prueba vence. Y en la clase pasada decía que se entiende vencido el plazo de prueba de 3 meses, el vínculo se entiende indeterminado, decía la ley 30.057. Ahora, respecto del trabajador temporal, dice, los contratos temporales pueden ser de 9 meses, prorrogables a 3 meses más, que hacen un año. ¿Y recuerdas qué norma hablaba sobre el año? La ley 24041, que dice los servidores contratados para labores de naturaleza permanente por más de un año ininterrumpido de servicios solo pueden ser cesados. Antes dijimos, ¿no? Decía el decreto supremo 005-90-PCM de la 276. Entonces, por eso decíamos, solamente se aplica a la 276. Pero si te das cuenta, actualizando actualmente, esa partecita que se remitía a la 276, actualmente se remite a la ley, a la ley 30.057 que regula el régimen disciplinario. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, la ley 24041 podría ser aplicable a este supuesto. Ahora dice, el personal contratado bajo esta modalidad no pertenece al servicio civil de carrera. Eso estamos claros. Si es que estás contratado temporal y vas a desnaturalizar, no podrías desnaturalizar al servidor de carrera. Ahora, como te dije, el problema que nos pone en la misma ley del 30.057 es que en su clasificación no habla de servidores contratados permanentes. Y esa situación sería un problema para desnaturalizar. Claro, que siempre debemos, por eso te digo, en la interpretación a favor del trabajador, debemos buscar interpretación, aplicar. Por eso es que nuestro razonamiento para hablar de desnaturalización en este caso se debe sustentar en esos 3 principios: interpretación favorable, aplicación favorable, condición más beneficiosa. Porque si no aplicamos esos principios, evidentemente vamos a decir, no, está bien la norma, no hay nada más que hacer. Pero recuerda que en los otros regímenes laborales también la situación era difícil, pero poco a poco, a partir de esos principios, se encontraron situaciones de tutela judicial efectiva. Ya, entonces dice, procede en los casos de suspensión, ¿no es cierto? Si dice casos de suspensión, entonces se refiere a la suspensión perfecta y a la suspensión imperfecta. Mira, los casos de suspensión perfecta donde procedería esa contratación temporal: maternidad durante el descanso pre y postnatal, el ejercicio de cargos políticos de elección popular o de haber sido designado como funcionario público de libre designación y remoción que requieran desempeñarse a tiempo completo, el permiso o licencia concedidos por la entidad, el ejercicio del derecho de huelga,
la sanción por la comisión de faltas de carácter disciplinario que conlleve la suspensión temporal del servidor civil, así como la pena privativa de libertad efectiva por delito culposo por un periodo no mayor de 3 meses, la inhabilitación para el ejercicio profesional o el ejercicio de la función pública en ambos casos por un periodo no mayor de 3 meses, la detención del servidor por la autoridad competente, la sentencia de primera instancia por delitos de terrorismo, narcotráfico, corrupción o violación de la libertad sexual, el caso fortuito fuerza mayor debidamente sustentado. Entonces, en todos estos supuestos, mientras dure esta suspensión perfecta de estos supuestos, se puede contratar temporalmente. Y es válido. Yo no estoy diciendo que es inválido. Y apenas culmina este supuesto de suspensión perfecta, el contrato debe dar término. El problema está en que si no hay o deja de existir estos supuestos, sigue trabajando el contratado temporal. Allí es donde recién podemos discutir la desnaturalización. En supuestos de suspensión imperfecta, enfermedad y accidente comprobado, invalidez temporal, descanso vacacional, permiso y licencia para el desempeño de cargos sindicales, permiso o licencia concedidos por la entidad por cuenta o interés de la entidad, licencias por paternidad, citación expresa, judicial, militar, policial y otras citaciones derivadas de actos de administración interna de las entidades públicas. Entonces, en estos supuestos de suspensión imperfecta, por ejemplo, una licencia sindical anual sin prestación de servicios, pero sí se paga remuneración por negociación colectiva, se podría contratar temporalmente a un trabajador en dicho cargo. Pero si desaparece ese supuesto, allí empezamos a hablar de la desnaturalización. Mientras estemos dentro de estos supuestos, evidentemente la contratación temporal es lícita, no implica ninguna desnaturalización. Cuando no existe este supuesto o este supuesto desaparece, allí es cuando recién podemos hablar de desnaturalización. Ahora, mira. Aquí nos dice la contratación temporal por término. Ya. Nos dice que no solamente la norma, el reglamento de la ley 30.057, nos dice, ¿no? Procede la suspensión, procede la contratación temporal por suspensión. Perfecta e imperfecta. Hasta allí ya entendemos. Pero el reglamento lo extiende a un supuesto más. Dice que procede también la contratación temporal por término del servicio civil. ¿Ya? Entonces dice, se utiliza la contratación temporal en los supuestos de término del servicio civil mientras dure el concurso público para cubrir el puesto. Esto más o menos es similar al reemplazo al que hace referencia la ley de presupuesto anualmente, ¿no? Dice, la suplencia o reemplazo en plaza vacante dejada por cese. Aquí estamos más o menos, no podemos identificar ese, pero su análogo sería eso. ¿Ya? Entonces, cuando existe el término del servicio civil, entonces allí hablamos de contratación temporal. Entonces veamos esos supuestos. ¿Cuáles son esos supuestos? En ese caso son 15 supuestos. Ya, mira, fallecimiento, bueno, evidentemente, ¿no? Renuncia, jubilación, mutuo acuerdo, alcanzar el límite de edad de 70 años, exceptuando a aquellos funcionarios públicos de órganos colegiados cuya función es de asistencia temporal y perciben dieta. Pérdida o renuncia a la nacionalidad peruana en los casos en que la naturaleza del puesto la exija como requisito para acceder al servicio civil. La sanción de destitución por la comisión de faltas de carácter disciplinario y la condena penal por delito doloso, así como la pena privativa de libertad efectiva por delito culposo por un plazo mayor a 3 meses. ¿Ya? Entonces, cuando se produce estas causales de término, entonces, mientras se convoca la plaza a concurso, puedes realizar la contratación temporal. Ahí, ojo, mira, te vas a dar cuenta. Mientras dure el concurso para cubrir el puesto. Ahora, aquí hay que establecer cuánto podemos esperar para la realización de un concurso. Porque el derecho la Constitución política no ampara el abuso del derecho. Es decir, que no podríamos sujetar esta
duración para concurso para cubrir el puesto a un plazo sin idie, o sea, sin límite. Ahí eso también, y ese plazo, determinar ese plazo, va a hablar o determinar la posibilidad de la desnaturalización de este tipo de contrato. Ahora dice otros supuestos: la inhabilitación para el ejercicio profesional o el ejercicio de la función pública, en ambos casos por un periodo mayor a 3 meses. Cese por causa relativa a la capacidad del servidor en los casos de desaprobación en la gestión de rendimiento. No superar el periodo de prueba. La resolución administrativa que declare el cese debe estar debidamente motivada. Supresión del puesto debido a causas tecnológicas, estructurales u organizativas entendidas como innovaciones científicas o de gestión o nuevas necesidades derivadas del cambio del entorno social o económico que llevan cambios en los aspectos organizativos de la entidad. Extinción de la entidad por mandato normativo expreso, por decisión discrecional en el caso de los servidores civiles de confianza y servidores públicos de libre nombramiento y remoción. Cese por causa relativa a la incapacidad física o mental sobreviniente del servidor que impide el ejercicio de las funciones que le corresponden, debe declararse conforme a ley. De manera facultativa para el servidor alcanzar la edad de 65 años. Ya, entonces tú puedes decir, ya, ahí están, doctor. Entiendo que la contratación temporal es en cualquiera de estos supuestos que se da, hasta que se cubra la plaza, podemos contratar temporalmente un servidor. Ya, pero ¿te acuerdas que al inicio te hablé de una situación? Mira, el inicio estábamos, bueno, no tan al inicio, pero estábamos en esta parte. ¿Recuerdas que la Constitución Política del Perú en su artículo 24 decía adecuada protección contra el despido, ¿no es cierto?, arbitrario? Entonces, la ley garantiza la adecuada protección contra el despido, ¿ya? Ese era lo que dice la Constitución. Luego, cuando pasamos a la ley del servicio civil, dice, la ley 30.057 otorga al servidor civil adecuada protección contra el término arbitrario del servicio civil. Por lo tanto, tenemos que visualizar cuál es el término del servicio civil. Y si te das cuenta, cuando vamos a los supuestos de término del servicio civil, en ninguna parte se habla de el despido. O sea, en ninguna parte, si has visto, dice despido. Dice destitución. La destitución es una sanción disciplinaria, no es un despido. Entonces, por lo tanto, ese principio de adecuada protección contra el término arbitrario del servicio civil se refiere a las causales de término, estas causales que pueden ser arbitrarias, pero no se refiere al despido. Entonces, vemos cómo la ley 30.057 no está cumpliendo con lo que dice la Constitución Política del Perú, porque no dice expresamente la adecuada protección contra el despido incausado, fraudulento, nulo, indirecto o arbitrario que se podrían generar conforme a la doctrina de despido en el Perú. Y allí vemos esa situación. Por último, encontramos también que regula el reglamento de la ley 30.057 los contratos temporales para proyectos especiales. ¿Recuerdas que cuando veíamos el contrato eventual en la 276 y también la ley 24041 dice, están excluidos los contratos en los proyectos de inversión, proyectos especiales, programas? Aquí miren, encontramos. Los proyectos, dado su carácter temporal, contarán con servidores de actividades complementarias, servidores civiles de carrera destacados temporalmente y directivos públicos. Los contratos y designaciones de los servidores civiles de dichos proyectos podrán tener una duración máxima o ser renovados hasta por el plazo máximo previsto en el convenio, contrato o norma que crea el proyecto. Evidentemente, si es un proyecto, tiene naturaleza temporal y los que trabajan en dicho proyecto, sin ser destacados, tienen una duración temporal. El problema está en que, ¿qué pasa si es que te dice en el papel, trabajas en un proyecto temporal conforme a la ley 30.057 y su reglamento? Pero en los hechos tú no trabajas en un proyecto temporal,
trabajas en una unidad orgánica dentro de la estructura de la entidad pública. Evidentemente, en ese caso, podríamos hablar de desnaturalización. Pero como ves, uno de los principales problemas para ver una posible desnaturalización en la 30.057 es el concurso público y a dónde transitaría el contratado temporal directo. ¿A qué grupo? Entonces, esos son los principales problemas y como ves, la ley 30.057 no es una ley tan que considere al servidor público como un fin en sí mismo. Entonces, eso más bien afectaría lo que dice la Constitución. Ninguna relación laboral puede afectar la dignidad del trabajador. Es decir, considerarlo como un medio para alcanzar un fin, como es lo que consideramos pretende la ley 30.057. Que no digo que la deroguen, más bien modificarla y ver la forma de cómo mejorar estas situaciones que a un simple análisis se dan a la vista. Entonces, con eso culminamos nuestra sesión. Ya la sesión anterior y esta sesión eran 30.057. Han podido ver una crítica teórica y analizada sobre la misma. Y ya bueno, en la próxima sesión ya vemos modalidades formativas, lo que es antes del inicio de una relación laboral y que no es relación laboral, pero que también podemos visualizar en posibles desnaturalizaciones. Muchas gracias por tu atención. Muchas gracias, estimado doctor, por la excelente ponencia. Ahora sí pasamos de manera muy breve con las consultas que tengan los participantes de la sesión. Recuerden que pueden dejar sus comentarios en la caja de comentarios o en su defecto levantar la mano y realizar la consulta de manera oral. Tenemos dos consultas. La primera nos la hace Tracy. Colega, nos señala que los proveedores de servicio de una empresa del Estado que se encuentran bajo el régimen 728, ¿cómo podrían acreditar la desnaturalización de contrato si es que tienen jefe inmediato, pero no se marca entrada de inicio de la jornada ni de salida, No y escucho. además todo el trabajo lo entregan de manera física? Dile que repita, no escuché. ¿No se escucha? No, no escuché. Lo vuelvo a leer. ¿Ahora Sí, sí? por favor. Ya, genial. Muy bien, la colega Tracy nos pregunta, estimado doctor Pacori, ¿cómo podemos acreditar la desnaturalización de un locador de servicios de una empresa pública si es que los locadores trabajan por 8 horas y tienen jefe inmediato, pero en el horario no marcan entrada ni salida y además todo el trabajo lo entregan a mano? Es decir, no hay ninguna constancia adicional. En ese caso se debe... Hay medios de prueba, documentos. Tal vez es difícil tener los documentos, ¿no? Pero esos documentos que probablemente se presentan, o algunos documentos, WhatsApps, mensajes de correo electrónico, son prueba indiciaria. Después tienes inspección de trabajo, es decir, que el mismo juez puede ingresar al centro de trabajo y verificar, ¿no? Aquí usted laboraba, sí, señor, usted que está aquí presente, aquí laboraba, sí, sí venía a laborar, ¿de qué hora? Va a tener un contacto directo. Después hay otro medio de prueba pericial, pero no lo veo aplicable, generalmente es contable. Declaración de parte. Los representantes de la empresa pública podrían asistir. Usted puede decir, no, pero capaz no, no pensemos en que no van a decir la verdad o en su caso hay que ver qué es lo que va a decir. Porque a veces en lo que indican uno obtiene una respuesta favorable. O sea, nunca hay que pensar que, pero si es la misma empresa, ella va a decir lo que le conviene. Sí es probable, pero también hay que ver. Y otra es la declaración de testigos. Entonces, testigos, personas que han visto ese hecho y ellos pueden acreditar. Entonces, eso es lo que probablemente puede ver en ese caso. Muchas gracias por la respuesta, estimado doctor. La segunda pregunta realizada por el chat es, estimado doctor, cuando se acredite la desnaturalización de la vinculación de naturaleza civil que existe entre la entidad y el servidor, ¿se puede exponer la inclusión de este servidor en otro régimen laboral? El locador de servicios en el sector privado transita a contratado 728. El locador de servicios en el sector público transita al régimen laboral que corresponde a la entidad pública. Entonces, si la entidad pública, conforme a su ley orgánica,
tiene trabajadores 728, transitará el locador a 728. Si solamente tiene 276, transitará a 276. Si es un régimen mixto, hay que verificar, por ejemplo, en la municipalidad, el empleado es 276, el obrero 728. Entonces, eso va a determinar a qué régimen el locador puede desnaturalizar. Muchas gracias, estimado doctor. Ahora sí pasamos con el colega Alfio. Tiene la mano levantada. Colega, puede reactivar su audio. Esperamos unos segundos y si no culminamos. Ah, ahí está. Colega, ¿nos escucha? No se preocupe, puede realizar su consulta en la caja de comentarios y el micrófono está fallando, no hay problema. También quisiéramos extenderle, estimado doctor Bacori, las felicitaciones por su onomática el día de ayer. En la caja de comentarios, los participantes lo han estado saludando, la colega Marta, el colega Juan, el colega John, María, entre otros. Desde el equipo de Curis.p estamos muy agradecidos de que sea parte de la plana docente y le agradecemos también las excelentes sesiones con las que nos deleita todos los martes y jueves. Muy bien, entonces con esto, ya tenemos la consulta del colega Alfio. Nos consulta si por escrito un órgano municipal con CAS indeterminado puede demandar la desnaturalización de contrato a decreto legislativo 728. Con eso culminamos. A un trabajador CAS que antes de ser CAS haya estado contratado sujeto a modalidad 728 y ha desnaturalizado ese periodo, o es un locador de servicios en una entidad que tiene trabajadores 728, puede pedir la invalidez de sus contratos CAS y pedir que le reconozcan como contratado 728 indeterminado. Muchas gracias por la respuesta, estimado doctor. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos volvemos a reencontrar la próxima semana. Les mandamos un fuerte abrazo a ustedes, a mis colegas, por estar aquí un día más. Gracias y nuevamente feliz cumpleaños, doctor José María Bacorica. Gracias.